Capítulo 26:30. Agosto trajo un día abrasador a Mostar. En el calor sofocante, incluso las palomas en ambos extremos del puente viejo se escondían perezosamente en la sombra, sin anhelar ya el cielo ni extender sus alas para volar. En Mostar, las palomas conviven pacíficamente con los habitantes y no temen en absoluto a la gente. Incluso vuelan a las casas de la gente para realizar un pequeño espectáculo de vuelo y luego exigen comida. Dos palomas estaban posadas en el tejado de la casa de Oripe. Suke se sentó en un taburete de piedra cercano, mirando a las palomas. Normalmente, las habría ahuyentado sin dudarlo. Sus excrementos realmente apestan. Pero las palomas también son vistas como símbolos de buena suerte, al igual que el Van Stahak que había anhelado día y noche. Ya han pasado 3 semanas. Sule bajó la cabeza. Esto estaba tomando demasiado tiempo. ¿Había entendido mal algo? Sintiéndose un poco molesto, Suke sacudió la cabeza y estaba a punto de regresar adentro para tomar su equipo y practicar con la pelota. En ese momento, desde la puerta principal se escuchó el sonido de los neumáticos de un coche chirriando contra la carretera. Un Volkswagen Santana rojo oscuro se detuvo afuera. La pintura estaba brillante y limpia, un lujo poco común en el pequeño pueblo de Mostar. Mientras Suke observaba con curiosidad, el Santana se detuvo justo frente a la casa de los Oripe. 2 hombres se bajaron. Suke solo reconoció a uno de ellos. Era Van Stoyak, quien salió del asiento del conductor. Los ojos de Suke se iluminaron. Estaba absolutamente emocionado. Corrió para abrir la puerta. Entrenador. Abrió la puerta con una sonrisa alegre. Van Stoyak le sonrió y asintió. El otro hombre, vestido con pantalones de traje y camisa blanca de manga corta, parecía bastante rígido. Observó a Suke sin decir palabra. Por favor, pase. Suke sonrió y abrió la puerta más grande. Pero Van Stoyak hizo un gesto con la mano y dijo: empaca tus cosas. ¿Dónde está tu tutor? Oripe está en la escuela. Haré la maleta enseguida. Respondió Suke emocionado, y luego corrió adentro a buscar sus cosas. El hombre de la camisa blanca se giró y dijo: ¿esta es la otra joya que mencionaste? Van Stoyak sonrió. Te sorprenderá. El hombre parecía escéptico. Aunque no trabajaba directamente en el fútbol, había visto a muchos jugadores en su puesto en el club. Suke parecía demasiado poco convencional. Suke regresó rápidamente, llevando solo una mochila. Estoy listo. Vamos. Van Stoyak ladeó la cabeza. ¿Solo una mochila? Suke asintió. Solo uno está bien, sube al coche. Van Stoyak palmeó el techo del Santana. Suke cerró la puerta con llante y se sentó en el asiento trasero. Estaba visiblemente emocionado. Después de todo, estaba a punto de unirse a Zrinjski Mostar, un equipo que compite en la Premier League. Esto significaba que estaba en el camino correcto. Las carreteras de Mostar, fuera de las vías principales, no estaban en muy buen estado. El coche avanzó a trompicones hasta llegar a una escuela al este de la ciudad. Tras un breve intercambio con el guardia, salió Oripe, vestido con un chándal azul. Oripe tenía una gran sonrisa en su rostro y estrechó cálidamente la mano de Van Stoyak. Van Stoyak señaló al otro hombre. Él es Barimchi. Él se encargará de la firma de hoy. Barimchi le entregó un documento. Aquí está el contrato. Le ofrecemos a Suke un contrato de 5 años. Oripe asintió, pero no aceptó el contrato. ¿Cuál es el salario semanal? Como Suke acaba de incorporarse, su salario semanal es de lo más bajo. 500 marcos. Claro que, si tiene un buen rendimiento, hay margen de sobra para aumentos. Barimchi supuso que Oripe pensaría que era demasiado poco, pero para su sorpresa, Oripe asintió de inmediato. No hay problema. Se volvió hacia Suke. ¿Y tú? No hay problema, repitió Suke. 500 marcos estuvo bastante bien. Significaba que Suke ya no tenía que hacer trabajos extra y podía concentrarse por completo en los entrenamientos y los partidos. Para Suke, Zrinjski Mostar era solo un trampolín. No había necesidad de preocuparse demasiado por el dinero. Francamente, el Zrinjski Mostar era un club pequeño en el contexto del fútbol europeo. ¿Cuánto podían ofrecer realmente? El objetivo debe ser jugar bien, subir de nivel y ganar experiencia. El proceso de firma fue fluido y duró menos de 1 hora. Van Stahak quedó satisfecho con la eficiencia con la que todo transcurrió. El tiempo apremiaba y no podía permitirse desperdiciarlo. ¿No te despides? Preguntó Van Stoyak, listo para regresar. Estamos en la misma ciudad, no hay necesidad de despedirse, respondió Suke con un gesto. Luego se volvió hacia Oripe y le dijo:
Esta temporada están solos. Si descienden, que así sea, no se estresen. Cierra esa maldita boca, replicó Oribe. Suke rió entre dientes y volvió a saludar. Me voy. Continúa entonces. Oribe observó a Suke y a los demás alejarse, dejando tras ellos un rastro de polvo que se elevaba mientras desaparecían en la distancia. Miró hacia el cielo azul. Un polluelo debe algún día emprender el vuelo. Su lugar está allí arriba. Zrinjski Mostar se encontraba a media montaña al sur de la ciudad. Había dos rutas para llegar a la base de entrenamiento. Además de la carretera principal relativamente plana, había un camino de montaña sinuoso. Como iban en coche, tomaron la carretera principal, aunque el camino de montaña era más corto. Van Stoyak, conduciendo, dijo. Hay un archivo junto a usted con información táctica. Échele un vistazo. El entrenamiento empieza mañana. En Van Stoyak lo importante era la eficiencia, por lo que Suke no perdió tiempo y abrió el expediente inmediatamente. Se esbozó una táctica estándar de fútbol total. El delantero centro retrocede para organizar, alimenta los flancos y los laterales se superponen para atacar. Suke necesitaba descubrir su rol y su estrategia de pases dentro de este complejo sistema. Las tácticas modernas se centraban en el ataque de 3 líneas, lejos del estilo de 5 líneas que Guardiola popularizaría más tarde, explotando los medios espacios con sofisticación. La ofensiva consistió principalmente en distribuir el balón a los extremos, superponer a los laterales y realizar carreras coordinadas con los centrocampistas atacantes. Suke comprendió rápidamente los conceptos. Siempre había tenido un agudo instinto táctico. Por razones físicas, ya había estado estudiando tácticas durante su cambio de posición. ¿Puedo obtener un archivo de nuestra alineación titular? Preguntó Suke. Van Stoyak lo miró por el retrovisor y asintió. No hay problemas. Ningún entrenador rechazaría a un jugador deseoso de integrarse en el equipo. Al fin y al cabo, cada entrenador llevaba un archivo detallado de sus jugadores. Pronto, el coche comenzó a subir la montaña. Cuando llegaron a una sección plana a mitad de camino, tuvieron una vista clara de Mostar abajo. El río Nereva brillaba bajo la luz del sol y las ciudades a ambos lados parecían pacíficas y serenas. En una bifurcación del camino, un camino continuaba cuesta arriba, mientras que el otro conducía a Zrinjski Mostar. Después de otros 2 minutos, apareció a la vista un arco de metal oxidado, con la pintura casi descolorida pero aún mostrando el escudo y el nombre de Zrinjski Mostar. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio de 2 pisos. Estamos aquí. Van Stoyak condujo a Suke al edificio de dormitorios. Suke estaba visiblemente emocionado y saltaba. Arriba, Van Stoyak señaló el primer dormitorio a la izquierda. Luca vive aquí. Yo también me quedaré aquí, respondió Suke sin dudarlo. Van Stoyak sonrió y asintió. Pronto les traerán sus uniformes de entrenamiento y de partido. Suke asintió y agregó. Y perfiles de jugadores. Van Stoyak asintió nuevamente y luego se fue. Suke empujó la puerta para abrirla. Una suave brisa lo saludó. El dormitorio estaba limpio, sorprendentemente libre de olores a sudor a pesar de ser la habitación de un niño. Había 3 literas. 2 junto a la ventana tenían ropa de cama, mientras que la última servía de perchero. Allí colgaba una camiseta con lunares rojos y base blanca. La equipación local del Zrinjski Mostar. El número 8 y un dorsal del centrocampista. El nombre en la espalda. Modric. Mientras Suke miraba a su alrededor, una voz encantada gritó. Suke, ¿estás aquí? Suke se giró y vio a Modric sosteniendo una palangana con un trapo dentro. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Suke. Estoy limpiando el dormitorio, preparándolo para mi nuevo compañero. Dijo Modric sonriendo. Señaló la cama de la derecha, junto a la ventana. La ropa de cama llegó hace 2 días. La lavé y la tendí hoy mismo. Suke se acercó y olió. Aún olía a jabón fresco. Se giró y levantó el pulgar. Luca, eres mi hermano para toda la vida. Modric se rascó la cabeza tímidamente. Suke le quitó la palangana y el trapo. ¿Qué más necesito limpiar? Yo ayudo. Solo los carteles que están ahí arriba. Suke notó que la pared estaba cubierta de carteles de fútbol. ¿Te gusta Ronaldo? Modric asintió. Es un fenómeno, imparable. Suke también asintió. En ese momento, R9 era realmente imbatible. ¿Quién te gusta? Preguntó Modric con curiosidad. Suke señaló a Ronaldo. A él también. Modric sonrió radiante. ¿Ves? Siempre estamos sincronizados. La incorporación al HK Zrinjski Mostar se desarrolló sin problemas.
El primer día, Suke fue a la cafetería con Modric. La comida estaba decente y venía con leche fresca. Después de una abundante comida, Suke regresó al dormitorio y comenzó a estudiar la información de los jugadores. Kiss, portero titular, internacional con Bosnia y Herzegovina, 191 centímetros de altura. Suke sonrió. ¡Qué alto! Askik, lateral izquierdo, bueno en superposiciones y centros. Masovic, central, dominador aéreo. Otro que supera los 190 centímetros. Ajcic, 181 centímetros, fuerte anticipación, bueno para avanzar. Boan, centrocampista defensivo. Kosovic, 192 centímetros, delantero centro, máximo goleador del equipo y tercer capitán. Oliveira, extremo derecho, segundo vicecapitán. Suke miró a su alrededor pero no vio al capitán. ¿Dónde está nuestro capitán?, le preguntó a Modric. Modric, tumbado en la cama leyendo, respondió sin levantar la vista. No lo sé. Nunca lo he visto. Suke se quedó sin palabras. ¿Este tipo lleva aquí casi medio año y no ha visto al capitán? ¿Qué hace? Después de memorizar la información básica, Suke dejó los materiales a un lado, se metió bajo las sábanas y se preparó para dormir. Me voy a dormir. Necesito ser el primero en llegar al campo de entrenamiento mañana, dijo Suke debajo de la manta. Modric respondió. No hay necesidad de llegar tan temprano. Suke sonrió. No lo entiendes. Soy el nuevo. Cuando estaba en el orfanato, Suke ya había aprendido esta verdad. Ser el recién llegado significaba ser intimidado. Estas tres palabras naturalmente tenían un aura de intimidación. En entornos desconocidos, a las camarillas les gustaba hacer este tipo de cosas. Al igual que cuando Suke tenía 9 años y lideró a un grupo de niños pequeños para arrebatarle media rebanada de pan y una caja de leche a un niño alto y fuerte de 13 años. Si ocurrió en el orfanato, aquí sería aún más difícil. Modric no tenía por qué preocuparse. Tenía el halo de un genio y el respaldo de los altos mandos del club. Aún así, Modric permaneció un tanto aislado en el equipo. Si hasta un genio es así, Suke, un pequeño enano, tenía que ser extremadamente cuidadoso. Sobre todo porque hace 3 semanas había asistido groseramente a Milnar para que marcara contra el Frink y Mostar. Incluso cuando fue contra los suplentes, todavía hubo emociones involucradas. Al día siguiente, Suke se levantó temprano. Después de doblar su ropa de cama y refrescarse, se dirigió al campo de entrenamiento. Estaba justo al lado. Cuando Suke y Modric llegaron, no había nadie más. Te dije que era demasiado pronto, Modric bostezó. Suke miró a su alrededor. Tanto el vestuario como la sala de equipos todavía estaban cerrados. Quizás fue un poco temprano. Vamos a ponernos en cuclillas aquí. Suke se dejó caer frente a la puerta del vestuario y Modric, impotente, le siguió el mismo ejemplo. Después de unos 30 minutos, finalmente llegó el gerente del equipo. Ustedes saben que los entrenamientos empiezan a las 8, ¿verdad? Preguntó Parker, el encargado del equipo, con curiosidad. Suke respondió inmediatamente. Estamos ansiosos por comenzar a entrenar. Parker sonrió. Le gustaba este chico motivado. Al abrir la puerta del vestuario, Parker dijo. Entra, no te quedes ahí sentado. Entraron Suke y Modric. Modric fue directo a su casillero. Suke miró a su alrededor y se dio cuenta de que aún no tenía uno. Afortunadamente, encontró un lugar al costado y comenzó a cambiarse su equipo. Pronto entró el delantero titular Kosovic. Kosovic, de 192 centímetros, tuvo que agacharse para entrar. Vestido con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, parecía aún más imponente. Al verlo, Suke inmediatamente gritó. Hola, vicecapitán. Kosovic hizo una pausa y luego lo reconoció. ¿Suke? Suke asintió rápidamente. Kosovic sonrió y le extendió la mano. Jugaste bien en ese partido. Suke negó rápidamente con la cabeza, fingiendo decepción. Lo di todo, pero cuando entraste, todo se vino abajo. Ese cabezazo fue increíble. Miró a Kosovic con admiración. Si tan solo tuviera tu altura. Kosovic se sintió halagado. ¿A quién no le gustan los cumplidos? Le dio una palmadita a Suke en el hombro, sonriendo. Crecerás. Come bien. Noté, Modric observó sorprendido como Suke empezó a charlar con Kosovic. Hablaban como viejos amigos. Modric llevaba mucho más tiempo en el equipo y nunca había hablado tanto con Kosovic. Aún más sorprendente fue que cuando entraron el resto de los titulares, Suke saludó a cada uno por su nombre y elogió sus recientes actuaciones.
Y destacó los momentos más destacados de cada jugador. A veces arrepentido, a veces asombrado, a veces enojado, incluso gesticulaba de forma salvaje. En media hora, Suke ya estaba contando chistes por todas partes. Modric se quedó atónito. Mientras todos charlaban alegremente, la puerta se abrió de repente. Entró un hombre de unos 175 centímetros, de pelo corto, complexión delgada y con los ojos ligeramente entrecerrados. Otros dos lo seguían. Suke lo reconoció de inmediato. Oliveira, el otro vicecapitán. Detrás de él estaban Boban, centrocampista defensivo titular, y Viljar, extremo izquierdo. Suke quiso saludarlos, pero Kosovic lo detuvo. Confundido, Suke miró hacia arriba. Kosovic meneó la cabeza ligeramente, sin dar explicaciones. Pronto el vestuario se llenó, tanto de titulares como de suplentes. Suke intentó permanecer oculto, incómodo bajo las miradas. Los suplentes lo recordaron bien. Este pequeño había destrozado su defensa y los había hecho quedar mal en ese amistoso. Por eso, el entrenador los había regañado ferozmente. Definitivamente guardaban rencor. Suke entendió y mantuvo un perfil bajo. Crujir la puerta se abrió de nuevo. El entrenador Van Stoyak entró con el cuerpo técnico. Este era el equipo técnico. Entrenador principal. Van Stoyak entrenador asistente. Banger entrenador físico. Artach entrenador de porteros. Sost Van Stoyak se quedó de pie junto a la puerta, examinó la habitación y luego miró su cuaderno. Programa de hoy. 20 minutos de calentamiento, ejercicios básicos de pases y posicionamiento por la mañana y partido interno por la tarde. El entrenamiento moderno pone énfasis en la eficiencia. Los campamentos suelen tener una duración máxima de 2 horas o incluso 90 minutos de trabajo de alta intensidad. Pero por ahora, se trataba principalmente de entrenamiento de resistencia. Después de escuchar el plan, los jugadores comenzaron a salir. Suke llevaba ahora un uniforme de entrenamiento nuevo. Le quedaba bastante holgado, ya que el club no tenía ropa de su talla y no hacía pedidos a medida. Tendría que buscar un sastre más tarde. En el campo de juego comenzaron a formarse pequeñas camarillas. Al igual que en el vestuario, en el HS Kazrinsky Mostar había mucha facción. Suke vio que Oliveira tenía el grupo más grande. Unos 10 jugadores, en su mayoría suplentes. El grupo de Kosovic era más pequeño, mayoritariamente croata y en su mayoría titulares. ¿A dónde deberíamos ir?, le preguntó Suke a Modric. Después de todo, ya llevaba allí más tiempo. Pero Modric simplemente dijo: entrenamos solos. Suke puso los ojos en blanco. Inútil. Vamos, dijo agarrando a Modric. ¿A dónde?, preguntó Modric. A entrenar. Suke acercó a Modric al grupo de Kosovic. Vicecapitán, ¿necesita un par más? Entremos en calor juntos. Kosovic pareció sorprendido. Suke incluso arrastró a Modric, aunque este no parecía entusiasmado. El grupo de Kosovic intercambió miradas y los ojos se iluminaron. Los dos se unieron sin problemas. Suke sabía una cosa: estar aislado significaba ser el blanco. Ser diferente significaba ser acosado. Modric podría ser una excepción, pero Suke no podía arriesgarse a eso. En comparación con el grupo de Oliveira, tenía más sentido mantener a sus compatriotas croatas y en su mayoría a los titulares. Estaban haciendo ejercicios de mantenimiento en círculo, una forma de entrenar el control del balón. De repente, Kosovic dijo: tomaste la decisión correcta. Suke parecía desconcertado. Kosovic asintió hacia el grupo de Oliveira. Estaban haciendo el mismo ejercicio, pero su tono era mucho más burlón. Suke vio a Oliveira enviar el balón torpemente a un suplente, forzando un error. Entonces todo el grupo se abalanzó sobre él y le pateó el trasero. Parecía juguetón, pero si el golpeado no se estaba riendo, estaba haciendo bullying. Estaban claramente apuntando al mismo tipo una y otra vez. Suke lo reconoció. Un extremo llamado Boame que les había causado muchos problemas en el partido anterior. Un jugador muy capaz. ¿Ves eso?, dijo Kosovic. Si los hubieras saludado antes, ese serías tú ahora mismo. Suke hizo una mueca. En ese momento, dio un paso en falso y la pelota rebotó en su pie. Mierda. Suke entró en pánico. ¿Se iban a meter con él? Todos corrieron hacia él con sonrisas traviesas. Suke rápidamente se cubrió el trasero, pensando que todo había terminado. Pero en lugar de eso, todos le alborotaron el pelo y gritaron: bienvenidos al HS Kazrinsky Mostar. Bienvenido, Suker. El entrenamiento matutino transcurrió sin contratiempos. Suke fortaleció aún más su vínculo con el pequeño grupo de Kosovic.
A pesar de que era solo una mañana, Suke utilizó su encanto personal para volverse agradable rápidamente. Saber cómo ganarse a la gente es una habilidad imprescindible para todo niño de orfanato. A la hora del almuerzo en la cafetería, Suke sostuvo un tazón enorme de arroz y lo comió con gusto. La cafetería del club había comenzado a ofrecer platos más diversos. Pero Suke parecía obsesionado con el arroz. Comparado con otras comidas, esto era un manjar puro y lo llenaba. Su pequeño cuerpo abrazaba un tazón gigante y devoraba arroz sin parar. El enorme apetito de Suke sorprendió a todos. ¿Cuánto tiempo hace que no comes? Ajin no pudo evitar quejarse. Suke masticó y tragó rápidamente antes de responder. Antes, a menudo no teníamos comida. Lo máximo que pasé sin comer fueron 4 días. Kosobik le acercó la bandeja con carne. Come más. Era uno de los jugadores de mayor edad. Ya tenía 30 años y era padre de un lindo niño. Quizás fue su instinto paternal el que entró en juego, pero no podía soportar escuchar esas historias. Suke no lo dudó. Pinchó la carne con su tenedor y comenzó a hartarse. Al ver a Suke devorar la comida, Ajin negó con la cabeza. No comas demasiado, tenemos un partido de práctica esta tarde. No vomites. Mientras seguía comiendo arroz, Suke murmuró. Digiero rápido. Al lado de Suke, Modric también comía, aunque claramente en porciones más pequeñas y mucho más sereno. Modric admiraba a Suke. En tan solo una mañana, había logrado hacerse amigo de muchísima gente. Y gracias a eso, el propio Modric fue aceptado poco a poco en el pequeño grupo. Esta tarde vamos a pasarle más a Suke, ayudarle a acostumbrarse al ritmo del primer equipo, dijo de forma proactiva Kosobik, el líder de su grupo. Desde que Suke se unió a la tripulación, Kosobik sintió que era lo correcto cuidar al hermano pequeño. Suke inmediatamente le levantó el pulgar. Capitán, eres genial. Kosobik se rió y corrigió. Vicecapitán. Al mencionar al capitán, Maobi dijo de repente. El capitán ya debería estar curado, ¿no? Aunque así sea, está perdido. La lesión fue demasiado grave. Creo que se va a retirar. La atmósfera se volvió sombría. Para cualquier jugador, las lesiones son una pesadilla. Como profesionales, no podemos evitar las lesiones. Simplemente tenemos que protegernos lo máximo posible. Después del almuerzo, tuvieron media hora para descansar. Suke, como era de esperar, estaba un poco harto. Había comido demasiado cómodamente y había perdido el control. Para mantenerse en forma, permaneció de pie durante media hora para acelerar la digestión. Después de permanecer de pie durante 30 minutos, el malestar desapareció. Cuando los jugadores regresaron al campo, el entrenador Van Stuyak y el cuerpo técnico ya estaban esperando. Esta tarde hay un partido de práctica. El primer equipo contra los suplentes. Hizo una pausa y miró a Kosobik. Empieza con los suplentes. Kosobik se encogió de hombros. No le importaba. Sabía desde el principio que Suke no estaba allí para reemplazarlo. Suke había sido contratado para ampliar las opciones tácticas. Kosobik era tradicionalmente un hombre objetivo, mientras que Suke jugaba más como delantero de apoyo y de caída. Van Stuyak llamó a Suke y le dijo claramente. Puede que al principio te sientas desincronizado, pero juega como lo hiciste en nuestro partido. ¿Entendido? Suke asintió inmediatamente. Entendido. Podría haber sido difícil jugar solo, pero como Modric también estaba en el primer equipo, y los dos ya tenían química, sería mucho más fácil combinarse y atacar. No se permiten restricciones por parte de los suplentes. Se permite el contacto físico normal, pero no las faltas peligrosas. Con esto, los jugadores se pusieron los petos de entrenamiento y salieron al campo. Suke estaba al frente de la primera línea del equipo. Con tan solo 155 centímetros de altura, su aspecto era casi cómico. Pero los submarinos sabían lo peligroso que era este pequeño. Al margen, Van Stuyak se frotaba las manos con anticipación. El entrenador asistente Vandil sonrió y dijo, las instrucciones tácticas están dadas. Ahora les toca a ellos. Van Stuyak asintió. 2 sistemas tácticos. Este es nuestro primer paso real hacia el campeonato bosnio. Entonces gritó en voz alta. Vamos. El partido comenzó. Los suplentes tomaron el balón primero, pasándolo por la espalda. Sub cargó inmediatamente hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia el balón. Otra vez no. El párpado de Pokaik se movió bruscamente. Ver a ese pequeño individuo cargando directamente hacia él le hizo entrar en pánico. Rápidamente pasó el balón al zaguero Robistek. Al mismo tiempo, Suke se desvió y persiguió a Robistek.
El primer instinto de Robistek fue pasarle el balón al extremo. Pero cuando levantó la vista, vio al vicecapitán Oliveira bloqueando firmemente el carril de adelantamiento. Entró en pánico. Suke presionaba desde un costado y Modri esperaba en el medio para robar el balón. Sin otra opción, Robistek lanzó el balón hacia adelante. Estallido. El balón se elevó hacia la mitad del campo del primer equipo. Van Stujak, desde la banda, apretó el puño. Funcionó. Esto fue de alta presión. Al avanzar agresivamente, cortar líneas de pase y aplicar presión, obligaron al oponente a cometer un error. O bien se trata de un robo, o de un despeje en pánico. Y con un despeje, la posesión generalmente cambia de manos. Efectivamente, el centro defensivo del primer equipo, Boban, cabeceó el balón al extremo Oliveira, quien se lo devolvió a Modric. Tan pronto como Modric lo recibió, Suke comenzó a retroceder. Los ojos de todos los entrenadores estaban puestos en Suke, esperando ver cómo manejaba la situación. Mientras se retiraba, Suke siguió escaneando ambos flancos, observando las posiciones de sus compañeros de equipo y buscando espacios abiertos. Cuando Modric enfrentaba presión, Suke inmediatamente se movió para crear una línea de pase. Modric pasó el balón hacia adelante y luego avanzó al siguiente espacio libre. Suke devolvió el pase instantáneamente sin dudarlo, luego corrió unos pasos hacia adelante y retrocedió nuevamente para buscar el balón. No importaba hacia dónde iba la pelota, Suke se posicionaba hacia esa dirección. Esto creó una opción de pase constante en el frente, haciendo que el ritmo de ataque del equipo fuera increíblemente suave. ¡Guau! El entrenador asistente Vandil no pudo evitar exclamar. La actuación de Suke fue impresionante. Esperaban que necesitara tiempo para adaptarse al ritmo más alto, pero estuvo perfectamente sincronizado desde el principio. Suke también era inteligente. Conociendo sus limitaciones físicas, minimizó el tiempo con el balón para evitar perderlo en los duelos. Pases cortos, precisos y rápidos y una visión clara del campo ayudaron a que el ataque fluyera maravillosamente. Todos los que estaban al margen observaron con asombro cómo el primer equipo de repente parecía una bestia diferente. Mientras tanto, la defensa del equipo Supe estaba bajo una presión insoportable. La mayor sorpresa fue que Suke parecía completamente transformado. Hace 3 semanas, todavía podían contenerlo un poco, pero ahora, con compañeros más fuertes que lo apoyaban, estaba causando estragos. Entonces, Suke le dio la espalda a la portería. Modri lo miró. Bastaba una mirada y estaban en la misma longitud de onda. Modri hizo un pase diagonal a la izquierda de Suke, un poco demasiado fuerte. Suke hizo una finta para atrapar el balón, giró hacia la derecha, lo dejó pasar y engañó a Pokak en el proceso. Lindo. Van Stujak aplaudió con alegría. Pero el balón rodó hacia un espacio abierto y no había jugadores de ninguno de los dos equipos allí. Se salió de los límites del terreno. Suke. Modri. Ambos se volvieron hacia un Oliveira despistado. Se encogió de hombros, golpeó el césped con el pie, escupió y se alejó. Ni siquiera corrió. Se quejó Modri. Suke negó con la cabeza. Quizás aún no se ha acostumbrado. Modri insistió. No, siempre es así. Suke no sabía qué decir. Era raro. Aunque no marcaron, el pase entre Suke y Modri fue increíblemente peligroso. Un pase, una carrera sin balón. Habían abierto un enorme agujero en la defensa. Si Oliveira hubiera seguido el ritmo, habría sido un claro mano a mano con el portero. Después de esa jugada, Suke se sintió aún más cómodo. Pero los frustrados submarinos comenzaron a comportarse con rudeza, a veces derribando a Suke. Para evitar ser tacleado antes incluso de tocar el balón, Suke tuvo que moverse más rápido y encontrar más espacio. Toda la sesión se centró en fomentar la química. Tras varias ocasiones fallidas, Suke finalmente asistió al extremo izquierdo billar para un gol. Lo importante no era marcar, lo que importaba era la ejecución de sus tácticas. El nuevo sistema aún no era estable, pero ya podían ver que estaba tomando forma. El entrenador Van Stujak estaba muy satisfecho con el progreso. El primer día de entrenamiento de Suke terminó con una actuación sólida. Lo mejor, su química con el equipo crecía rápidamente. Por supuesto, eso también fue gracias a que los jugadores del primer equipo estuvieron dispuestos a pasarle el balón y ponerlo en movimiento. Después del entrenamiento, Suke se aseguró de agradecer a sus compañeros mayores. Su juventud y su dulzura hicieron que les agradara aún más. Cuando terminaron y regresaron al vestuario, pasaron por un lavabo con zapatos colgados encima. Suke vio a Boame parado allí, con la cabeza gacha, fregando botas con un cepillo.
Cada jugador que pasaba arrojaba sus zapatos al fregadero para que Boa me los limpiara. Incluso Modri hizo lo mismo. Kosovic arrojó sus botas y se giró hacia Suk. Tú también. Suk negó con la cabeza. Puedo limpiarme yo mismo. Ponlos. Es la regla, susurró Kosovic. Si no lo haces, mañana será peor para él. Al oír eso, Suke arrojó en silencio sus propios zapatos maltratados, que tenían varios agujeros. ¿Vas a tapar estos agujeros también? Kosovic. Boa me hizo una pausa y miró a Suke con ojos fríos. Kosovic agarró a Suke por el cuello y salió corriendo. Después de un día completo de entrenamiento, Suke se sintió realizado. Después de todo, se trataba de un equipo de la Premier League de Bosnia. Jugar aquí era completamente diferente a jugar con los Mostar Wanderers. Ya sea la disciplina o la coordinación de pases, todo se sintió mucho más cohesivo. El movimiento sin balón era frecuente y cuando Suke recibía el balón, tenía muchas opciones de pase. Esto redujo significativamente la presión sobre él al distribuir el balón. Pero lo que más agradeció Suke ese día fue la fluidez con la que logró integrarse en el equipo. Él no se convirtió en el nuevo. Bueno, técnicamente lo era, pero bajo la protección de Kosovic nadie se atrevió a intimidarlo. De lo contrario, el trato que Boa me recibió hoy podría haber sido el suyo. Suke se lo tomó con calma. No haber sufrido acoso fue una suerte. Sufrirlo era algo que simplemente había que soportar. Esto no era como la infancia. En un entorno profesional, nadie te cuidaría. Van Stoyap trajo a Suke, pero eso no significó que integrar a Suke al equipo fuera su responsabilidad. Este era el mundo de los adultos. Él tenía que afrontarlo él mismo. El simple hecho de incorporar a Suke al equipo ya era un gran favor. Su éxito y éxito en el grupo dependían enteramente de su propia habilidad. Por suerte, a Suke se le daba bien socializar. Si hubiera sido más solitario, lo habría pasado mal. Como saludó a Kosovic cuando llegó por primera vez y rápidamente se conectó con él. Por eso Kosovic lo defendió después. De lo contrario, no le habría importado que se metieran con Suke. A lo largo del día, Suke adquirió una comprensión bastante clara del equipo. En primer lugar, el vestuario se dividió en dos facciones. Había dos vicecapitanes, Kosovic y Oliveira. Oliveira lideró la facción local. La mayoría de los suplentes, junto con Boban y Viljal, eran cercanos a él. Era bueno formando camarillas y excluyendo a los forasteros. La intimidación era una de las formas en que afirmaban su dominio. Kosovic, en cambio, era más tranquilo. Creía en el apoyo mutuo, y la mayoría de su círculo eran croatas. Y Kosovic quería utilizar a Suke para atraer a Modri a su círculo. Todos tenían algo que ganar, por lo que era una relación mutuamente beneficiosa. Suke se dio la vuelta en la cama y vio a Modri bajo la lámpara del escritorio, escribiendo frenéticamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Suke. Estoy escribiendo una carta, respondió Modri. ¿A quién? Mi profesor en Zagreb. Suke asintió. Sabía que Modri no era hablador. Modri hizo una pausa, luego dejó el bolígrafo y se volvió hacia Suke. Sus labios se movieron ligeramente antes de preguntar finalmente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hacer qué? Suke estaba confundido. Te llevaste bien con Kosovic y los demás en un solo día. Sule arqueó una ceja. Es sencillo. Les hablo, no se me da bien hablar con la gente, admitió Modri en voz baja. Se miró abatido a Modri. En ese momento de su vida, Modri estaba pasando por un momento difícil. Ser cedido a un equipo bosnio por el Dinamo Zagreb fue un golpe muy duro. Su querido entrenador había sido despedido, y ahora él también estaba en la cuerda floja. Otro duro golpe. Con un doble golpe, su personalidad naturalmente introvertida se volvió aún más cerrada. Suke suspiró, se sentó, se apoyó contra la pared y miró a Modri. Sinceramente, conectar con la gente no es tan difícil. Es simplemente, yo te ayudo, tú me ayudas, y con el tiempo, se construye una relación. ¿Alguna vez rechazaste la invitación de alguien porque te pareció una molestia? Modri asintió rápidamente. Kosovic lo había invitado varias veces, pero él siempre declinaba, pensando que era demasiada molestia. Ese es tu problema. Sigues rechazando la buena voluntad de la gente, así que tus relaciones nunca avanzan. Ahora lo sientes como una molestia, ¿verdad? ¿No será porque aún no estás cerca? Si te invitara, ¿sentirías que es una molestia? Modri lo pensó un segundo y luego negó con la cabeza. Para nada. Me alegraría. Aplaudir. Sube aplaudió. Exactamente. Al principio, puede que te parezca molesto o incómodo.
Pero después de unas cuantas veces, cuando estás cerca, ya no lo sientes así. De hecho, te hace feliz. Es como cuando jugamos juntos. Al principio es incómodo, no hay química. Pero si lo intentas unas cuantas veces más, la coordinación surge. Socializar es así. Modri dudó. Oliveira también me invitó. Sube frunció el ceño. ¿Qué piensas de él? No me gusta, respondió Modri después de un momento. ¿Y Kosovi? Otra pausa. No es tan malo. Sube sonrió. Ahí lo tienes. Ya tienes tu respuesta. Modri lo consideró detenidamente y asintió lentamente. Creo que ya lo entiendo. Tómate tu tiempo. No hay prisa, Sube hizo un gesto con la mano y bostezó. La ansiedad social no se soluciona de la noche a la mañana. ¿Qué ansiedad? Inhala, exhala, la respiración de Sube se volvió lenta y constante. Ya se había quedado dormido. Modri parpadeó y susurró. Se duerme muy rápido. Luego reanudó la escritura del final de su carta. Hoy tuve un buen día. Mi buen amigo Sube ahora es mi compañero de equipo. Lo hizo muy bien en su primer entrenamiento y me alegro por él. Sube tiene muchas cualidades que admiro. Por ejemplo, logró hacer amigos rápidamente. Sí, eso es muy importante en el fútbol. Quizás, yo también debería intentar abrirme. Selló la carta y miró al dormido Sube con una leve sonrisa. Aunque se sentía solo en Bosnia, todavía tenía un buen amigo. A la mañana siguiente, Kosovi entró en el vestuario. Buenos días, jefe. Sube levantó la mano con indiferencia desde el banco. Kosovi se rió entre dientes y asintió. En ese momento, una voz tranquila vino desde el lado de Sube. Buenos días, Kosovi. Kosovi giró la cabeza y vio que Modri levantaba tímidamente una mano. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Modri rápidamente bajó el brazo y se dio la vuelta. Kosovi. Era la primera vez que Modri lo saludaba. Buenos días, Luka. Kosovi se echó a reír. Cuando entraron los demás jugadores, Kosovi sonrió y anunció. Luka me saludó esta mañana. Él lo inició. Hablé y Maobi y Kolpi. Los tres se giraron para mirar. Modri suspiró y levantó lentamente la mano. Buenos días. Los tres también levantaron la mano. Buenos días, Luka. Sube se sentó cerca, incapaz de contener su sonrisa. El entrenamiento de ese día se centró en pases cortos y presión alta coordinada. Van Stoyak había estado trabajando en un sistema de fútbol total y estaba ayudando a Sube a integrarse al equipo lo más rápido posible. El desempeño de Sube fue impresionante. Interactuó activamente con sus compañeros de equipo e intentó combinaciones de gases. Pero lo que más destacó fue la química entre Sube y Modri. La presencia de Sube le dio a Modri más espacio para avanzar ofensivamente. Antes, Modri se quedaba principalmente en el medio campo para organizar. Ahora, tenía libertad para avanzar. A veces incluso cambiaban los roles a mitad de la producción y Sube asumía temporalmente las tareas de organización. Con dos creadores de juego en ataque, el juego de ataque del Zrinjski Mostar se volvió más fluido y amenazante. Aunque todavía no estaban totalmente sincronizados, estaban empezando a formar una nueva identidad táctica. Cuando Kosovi, el gran delantero centro, no podía abrirse paso, el equipo ahora tenía formas alternativas de romper las defensas. Eso era lo que más entusiasmaba a Van Stoyak. Después de un año de entrenar a Zrinjski, finalmente vio el surgimiento de un sistema de fútbol total. Pero el entrenamiento era una cosa. Todo se pondría a prueba en un partido. Eso hizo que el 7 de agosto fuera un día crucial. Sería la primera prueba del nuevo planteamiento táctico de Sube y Zrinjski. Ven a mi casa esta noche, sugirió Kosovi. Celebremos la llegada de Sube. Sube estuvo de acuerdo y los demás también asintieron. Entonces todos miraron a Modri. Kosovi se volvió hacia él. ¿Vienes? Modri aún se sentía un poco indeciso, pero recordó las palabras de Sube y se sintió tranquilo sabiendo que él también estaría allí. Él asintió. Kosovi sonrió radiante. Esa noche, los jugadores hicieron las maletas y se marcharon juntos. Sube vio al grupo de Oliveira acelerando un viejo jeep y levantando polvo mientras se alejaban. Pirti. Ahí escupió tierra y maldijo. Esos tipos se van otra vez al puerto de Neum. ¿Puerto Neum? Sube parpadeó. Conocía ese lugar. ¿Van a trabajar? Preguntó, dándose cuenta de que sonaba tonto. Ahí se burló. Están trabajando, sí, sobre los vientres de las mujeres. Sube de repente entendió. Al ser una ciudad portuaria, Neum era conocida no solo por el comercio de pescado, sino también por su barrio rojo.
Después de meses en el mar, los marineros llegaban a tierra ansiosos de relajarse y la industria había experimentado un auge allí. Olvídenlos. No somos como ellos. Nada de alcohol esta noche, solo carne a la parrilla. Los ojos de Suke se iluminaron. ¿Carne a la parrilla? Me encanta. Ahí lo abrazó y rió. Vamos, pequeño delantero. Esta noche te llenarás. La casa de Kosovi estaba situada a orillas del río Nerebaz. Una villa de 2 pisos con un pequeño jardín. En ese momento, el jardín se llenó del rico aroma de la carne asada. Hoy Kosovi hizo todo lo posible y compró un gran barril de carne para la barbacoa. Sí, vino en un barril. Mientras observaba la carne chisporrotear en la parrilla, con el aceite brillando y el aroma flotando en el aire, los ojos de Suke se iluminaron. Oler. Suke, mordiendo el tenedor, se volvió ansioso hacia el cocinero, Kobabi. ¿Ya está listo? Al ver la mirada impaciente de Suke, Kobabi rió entre dientes. Casi. Cuando Kobabi dio vuelta a la carne, el aroma se intensificó. Finalmente estaba lista. La carne a la parrilla está lista. Es hora de comer. Con ese grito, los 4 chicos que estaban dentro, que habían estado jugando, salieron corriendo. Incluso Modri apareció de quién sabe dónde, con un plato en la mano, uniéndose a la fila para pedir comida. Kosovi repartió la carne y les dio porciones adicionales a Suke y Modri. Al ver las gruesas rebanadas en su plato, Modri comentó: es demasiado. No puedo todo esto. ¿Demasiado? Suke levantó inmediatamente el tenedor y cogió una rebanada de Modri. Me lo comeré. Y dicho esto, corrió a la mesa y comenzó a festejar. Sube tenía una relación especial con la comida, quizá porque había pasado hambre demasiadas veces. La buena comida era un lujo al que nunca podía resistirse. Estos últimos días habían sido perfectos para Suke. Se había unido al Zrinjski Mostar y podía jugar en la Premier League Bosnia. Comía bien. Todas las comidas, todos los días. Esta era una vida con la que nunca se había atrevido a soñar. En la mesa estaban sentadas 7 personas, todos ellos jugadores del primer equipo. 4 defensores titulares. Askevi, Maobi, Ayikri. Un centrocampista. Modri. 2 delanteros. Kosopo y Suke. Muchos se preguntaban a menudo por qué tantos apellidos croatas terminaban en I. De hecho, I significa hijo de en croata. Por ejemplo, Modri significa hijo de Modri. Suke devoró su carne mientras los demás conversaban. Mañana jugamos contra el FK Ejegniar Sarajevo. No son equipos fáciles, añadió Ai. La temporada pasada nos enfrentamos a ellos 3 veces. Una victoria, un empate y una derrota. Casi perdimos el último. Su columna central es sólida. Mekti, Buko y Brovak. La liga ha disputado 3 jornadas hasta el momento. El FK Sarajevo y el FK Sloboda Tuzla han ganado las 3 y suman 9 puntos. Los 5 equipos restantes, incluyéndonos a nosotros, tienen una victoria, un empate y una derrota. 4 puntos cada uno. Ojalá hubiéramos ganado a Sarajevo en el último partido. Nos han estudiado. Saben cómo jugar contra nosotros. Kosovi fue bloqueado. Esos 2 centrales altos fueron demasiado. No pudo ganar ningún duelo aéreo. El Zrinjski Mostar, apodado HK, también era conocido en broma como el equipo especialista en cabezazos, famoso por marcar principalmente de cabeza. Para contrarrestar esto, muchos equipos comenzaron a alinear 2 centrales altos para bloquear el espacio aéreo y neutralizar a Kosovi. Suke, todavía masticando, preguntó: ¿y qué pasa si mañana vuelven a utilizar 2 defensores altos? El grupo hizo una pausa y Kosovi frunció ligeramente el ceño. Desde que Sarajevo utilizó esa táctica para detenerlo, otros equipos comenzaron a copiarla. En el último partido contra el FK Bele Mostar también lo intentaron, pero sus defensores no fueron lo suficientemente fuertes y Kosovi aún así encontró sus oportunidades. Exhalando, Kosovi dijo: por eso mañana contamos contigo. Yo. Suke se señaló a sí mismo. Kosovi asintió. El entrenador quiere desarrollar una segunda táctica para situaciones como esta. Nuestro sistema actual es demasiado unidimensional. Los defensas altos funcionan bien contra mí, pero no necesariamente contra ti. Maobi y los demás se rieron. Como defensores, sabían lo molesto que era enfrentarse a un delantero con un estilo de juego totalmente diferente. A diferencia de Kosovi, que dependía de la potencia, la altura y los tiros, Suke aportó velocidad, agilidad y gases. Podía eludir a los defensores con carreras inteligentes y destrozar la línea defensiva. Incluso el habitualmente tranquilo Modric intervino. Si el FK Ejegniar Sarajevo intenta la misma táctica, mañana le espera una paliza.
Suke parpadeó. Este grupo tenía más fe en él que él mismo. Capitán, soy su competencia, susurró Suke. Kosobi se rió. ¿Tú? Por favor. Somos jugadores totalmente distintos, cada uno para un sistema distinto. Sonrió. A menos que creas que puedes saltar más rápido que yo. Suke se quedó en silencio. Incluso saltando, probablemente no era tan alto como Kosobi cuando estaba parado. Después de cenar, descansa un poco, sobre todo tú, Suke. Mañana debutas, le recordó Kosobi. Entendido. Suke asintió rápidamente. Alrededor de las 6 de la tarde, con la barriga llena, Suke subió por el sendero de montaña con Modri. Todavía estaba lleno de emoción. Mañana es mi debut. Estoy un poco nervioso. Modri se volvió hacia él. Tranquilo. Te cubro las espaldas. Eres un verdadero hermano. Suke le dio una palmada a Modri en el hombro. Pero no te desvíes. Analicemos el partido. Si tengo una oportunidad, la aprovecho. Si no, correré para abrirte oportunidades. Modri asintió en señal de acuerdo. De regreso al dormitorio, después de un lavado rápido, Suke colgó su camiseta de partido para mañana. Lo miró fijamente durante un largo rato, sus ojos brillaban con la tenue luz de las estrellas. Este era su uniforme de batalla de la Premier League de Bosnia. Día del partido alrededor del mediodía, los jugadores se reunieron en el vestuario. El ambiente estaba más pesado de lo habitual. El Zrinjski Mostar no había tenido un buen desempeño últimamente, así que la moral no estaba muy alta. Todo el primer equipo estaba reunido. El entrenador Van Stoyap comenzó a anunciar la lista de 18 jugadores para el partido. Suke podía notar lo tensos que estaban los sube. Hacer la lista era algo muy importante. Se seleccionaron los 11 titulares. Luego vinieron los 7 suplentes. Suke. Sub parpadeó, sorprendido de oír que lo llamaban primero. Pero él estaba emocionado. Acababa de incorporarse y ya estaba en el equipo para el partido. Algunos de los otros submarinos lo miraron con envidia. Felicidades, Suke. Jaja, hazlo lo mejor que puedas. Kosobi y los demás ofrecieron su apoyo. Modri estaba feliz en silencio por su amigo. Los 7 suplentes nombrados fueron Suke, Boame, Barton, Sterk, Robiti, Perjay y el portero suplente Pakovi. Con el equipo preparado, abordaron un viejo y ruidoso autobús rumbo al estadio Zrinjski. El estadio estaba situado en el corazón de la ciudad, con vistas al emblemático puente de Mostar. No era propiedad del club. Pertenecía al gobierno local y las ganancias se compartían entre ellos. Solo vinieron entre 500 y 600 fanáticos a ver el espectáculo. No muchos, pero para Suke, fue como una multitud. Tan pronto como llegaron, los jugadores recibieron la orden de ir directamente al vestuario. El entrenador Van Stoyap era estricto y organizado. Una vez allí, reveló la alineación titular. Sin sorpresas, era el equipo titular completo. Suke no era titular, lo cual tenía sentido. Era nuevo y aún se estaba adaptando. Una configuración táctica estable era lo mejor para un partido oficial. Durante el calentamiento, los titulares siguieron la rutina del entrenador asistente. Suke, como suplente, calentó de forma independiente, pero se lo tomó en serio. Podría tener la oportunidad de jugar. Después de calentar, se sentó en un rincón tranquilo y abrió su panel de estado personal. Perfil del jugador. Carta diamante, especial. Conciencia de Inzaghi, tarjeta roja, habilidad. Pase corto de Torres, tarjeta roja, especial. El disparo explosivo de André, tarjeta roja, habilidad. Carta de recuperación, tarjeta blanca, habilidad. Regate de Roberts, tarjeta blanca, habilidad. Intercopciones de Tony, atributos. Nombre. Suke, altura. 156 centímetros. Velocidad. 74,15. Peso. 48,5 kilogramos. Agilidad. 80. Fuerza. 61. Aceleración. 78. Al ver sus estadísticas, Sub sintió una oleada de alegría. Por fin había superado los 155 centímetros. Aunque fuera solo un centímetro, era una victoria. La velocidad también aumentó en 2 puntos. Supuso que podría deberse a que había crecido más alto. Piernas más largas significaban pasos más largos. También ganó peso y un pequeño aumento en fuerza y aceleración. A medida que su cuerpo se iba desarrollando, los números tendían a aumentar, un proceso agradable. En cuanto a las cartas, siguieron siendo las mismas. Desde el último partido con Zrinjski, había ganado 2 cartas de recuperación, muy útiles por ahora. Revisó todo 2 veces para asegurarse de estar completamente preparado. Entonces Suker se dirigió al banco y tomó asiento.